Conversemos, charlemos, parlemos y echemos cuento con nuestra invitada en El Vespertino. Hace mucho rato no hablamos de insectos. Ah, sí, señor. Hace un buen rato. No, pero es que hacía mucho rato tampoco había Vespertino. Bueno, tristemente, Sí, tampoco mucho, también. pero sí. No, pero a ver, yo creo que de insectos hablamos para como, sí, llevamos para el por ahí año. un añito. Sí, señor. Sí, que sí. aunque no sé si estuvimos hablando de polillas, creo que Sí. finalizando el semestre pasado. Sí, señor. Pues ahí le vamos. voy a dar este datico. Cuente pues. Hace ¿Qué hay? poquito, recientemente encontraron, le pusieron el nombre Ajá. a un hongo A un hongo. Ajá. que se llama Gibellula attenborougi. Creo que lo dije más o menos bien. Gibellula, en honor al famoso naturalista Sir David Attenborough, que ha sido un hombre muy reconocido en los documentales de medio ambiente. Y la curiosidad es que la encontraron en un rodaje de la BBC en 2021 y la encontraron sobre una araña. Dijeron, ve, qué raro, empezaron a analizar y se dieron cuenta que este hongo lo que hace es que, entre comillas, infecta una especie de araña que vive escondida en cuevas, en cavernas, en zonas oscuras, y la empieza a manejar. Y lo que hace es que la saca a la luz para que con el aire puedan las esporas moverse, la momifica, se la come y... o sea, se apodera de su cuerpo. Se apodera. Sí, que es parecido a lo que hacen que hace otro insecto que fue el que nos no sé si usted vio, llevó a The Last of Us, que es no sé parecido. si usted vio Futurama, que en Futurama tienen como un tipo de gelatina verde que se les pega en la cabeza y comienza como a moverlos. Que hay un tipo de extraterrestre que hay una hormiga que fue la que inspiró The Last of Us, que hace una cosa muy parecida. Pues ahorita encontraron un hongo que hace eso con una araña. Y vamos a hablar con una mujer que es muy interesante, que trabaja en la Universidad de Caldas, en el Departamento de Ciencias Biológicas, que ha hecho un ejercicio muy valioso en esta zona del país y en otras partes del mundo. Y hablamos de la doctora en entomología, Lucimar Gómez Díaz. Doctora Lucimar, qué bueno tenerla aquí en El Vespertino. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de compartir con ustedes un poquito de lo que hacemos. Bueno, yo quisiera, Lucimar, antes de entrar a hablar de ciencia, que nos cuente un poco de su historia, de cómo llega usted. Usted pues obviamente estudió su doctorado en la Universidad Federal de Viçosa, creo que lo dije bien, esto en Brasil. ¿Cómo termina aquí en Colombia y en Manizales, en la Universidad de Caldas? Sí, bueno, yo realmente soy brasilera. Hice mis estudios de pregrado en la Universidad del Estado de Río de Janeiro y el posgrado, maestría y doctorado en la Universidad Federal de Viçosa, en Minas Gerais, Brasil. Entonces resulta que una parte, cuando yo llegué al doctorado, fue más o menos en 2005, yo estaba muy interesada en estudiar los insectos acuáticos de diferentes zonas de Latinoamérica y vine a estudiar una parte de esos insectos acá, pues en Colombia, gracias a una beca que tuve en Brasil, y me abrieron las puertas desde CENICAFé y me recibieron para ser parte de mis estudios doctorales. Yo estando en CENICAFé, haciendo parte de mi doctorado, yo me enteré que había una convocatoria abierta de méritos en la Universidad de Caldas para mi área, por coincidencia, y yo me quedé pues muy tentada a participar de la convocatoria porque realmente Manizales tiene una riqueza de recursos hídricos importante, esa región de la Cordillera Central de Colombia, y yo entonces me postulé a la convocatoria, la gané, y ya actualmente, ya hace 16 años que estoy en la Universidad de Caldas trabajando como docente de planta. La profe Lucimar está en una categoría muy importante de investigación. Ella es investigadora senior, es decir, la última categoría que se entrega en convocatoria, porque la que sigue, que ese mérito se le da solo a personas que tienen ya un bagaje, más de 60 años, es decir, un trabajo muy importante. Eso demuestra la calidad de la doctora. Irá para allá, muy seguramente. Muy seguramente. Usted venía hablando del sistema hídrico, usted también trabaja un tema que es muy interesante y son los biomarcadores, esos insectos que aparecen, por ejemplo, en un río y que pueden decir si
tienen una calidad del agua positiva o negativa. Cuéntenos un poco de esas investigaciones que usted ha hecho en esta zona y que ha encontrado. Claro que sí. Bueno, nosotros ya hemos aquí en el área, por ejemplo, en los municipios de Villa María y Manizales, hemos evaluado 51 quebradas y en ese momento nosotros ya tenemos un poco ese sondeo de cómo va ese diagnóstico de la calidad del agua. La calidad del agua en nuestros estudios nosotros la evaluamos mediante respuestas biológicas de macroinvertebrados acuáticos, que son unos insecticos principalmente acuáticos que viven en esos recursos hídricos y que algunos son tolerantes a la contaminación y otros son muy sensibles. Entonces, con base en el estudio biológico de cuáles macroinvertebrados están en las quebradas, nosotros tenemos cómo hacer un diagnóstico de si esa calidad del agua es buena o mala, y junto a eso nosotros tratamos de complementar nuestros estudios con análisis físico-químicos de calidad de agua y también del hábitat, es decir, nosotros llegamos a una quebrada y nosotros estudiamos si tiene vegetación ribereña, si la quebrada está muy asoreada, si la quebrada, el agua es transparente, si tiene algún olor característico. Entonces, toda esa información nosotros utilizamos para tener una respuesta más idónea respecto a la calidad del agua. Y en esas investigaciones diferentes entidades nos han apoyado, como MinCiencias, nos ha apoyado financiación de proyectos, Aguas de Manizales también, la Fundación... un fondo de agua Vivo Cuenca también nos ha apoyado mucho con esas investigaciones, Corpo Caldas, y entonces lo que nosotros hacemos es tratar de entonces, pues recibimos el apoyo de esas entidades y aprovechamos para formar estudiantes de maestría y doctorado que nos ayuden a generar ese diagnóstico. Y junto a eso, bueno, hemos descubierto muchas cosas, ¿cierto? Por ejemplo, especies nuevas. Nosotros tenemos una especie nueva de insecto acuático paraneira, que de hecho tiene el apellido de caldensis. También tenemos una de selva de Florencia, y también tenemos unas de diferentes partes de Colombia tenemos especies nuevas, pero nuestro foco del estudio se centra en tratar de buscar hacer un buen diagnóstico de la calidad del agua, y actualmente también estamos buscando estrategias para la bioremediación, que es como la recuperación o descontaminación de esas quebradas que encontramos contaminadas. Profe, ahorita en la introducción de la entrevista yo hablaba de esos insectos y esa relación de insectos con hongos o bacterias que nos ha llevado a pensar en The Last of Us y en series de cosas muy fuertes que son reales, pero que por lo menos hasta el momento no atacan a los seres humanos. Cuéntenos en esta zona cuáles son esas particularidades, esos tal vez insectos que usted dice, esto nunca me lo pensé encontrar, o esto que hace este insecto me parece increíble y lo tenemos aquí cerca. Sí, no, el mundo de los insectos es realmente fantástico. Hay muchas novedades pues que contar de ellos. Por ejemplo, en los ríos nosotros tenemos un insecto que es capaz de producir una seda como hacen las arañas, pero él produce una seda que es muy pegajosa. Es decir, ese insecto él es capaz de juntar piedritas en las quebradas y pegarlas y hacerle como una especie de casita para poder esconderse y ahuyentarse de los depredadores. Dependiendo de la familia, de ese grupito de insectos, que es muy característico, ellos también pueden hacer las casitas de hojitas, de palitos. Entonces, cuando uno va a la quebrada, a veces uno ve un palito moviendo, pero la verdad es un insecto que está allí, sino que cuando él se siente menos amenazado, él camina, pero cuando él se siente amenazado, él se mete en la casita que él mismo construyó. Esos insectos tienen el nombre de Trichoptera, el nombre científico es Trichoptera, ¿sí? Y el nombre, pues en inglés es caddisfly, y justamente tiene que ver también con sus características corporales, ¿cierto? La forma de vida de ellos. Hay otros insectos también fantásticos que son las libélulas. El nombre de ellos es dragonfly en inglés, ¿cierto? Y también son grupos muy interesantes, son depredadores voraces, y algo que la gente de pronto no sabe de las libélulas es que ellas en su fase inmadura, ellas están en las quebradas o a veces en las lagunas, y ellas pueden ser una plaga muy voraz de alevinos de peces. Entonces en piscicultura
los criadores de peces, ellos son muy cuidadosos porque las larvas de libélula, ellas pueden representar un riesgo económico importante. Entonces, hay muchas curiosidades. De las mariposas, por ejemplo, que todo el mundo ama y las ve supremamente bonitas. Ellas tienen unas escamitas. El nombre científico es Lepidoptera. Pitera viene del latín ala y lepto de las escamitas que ellas tienen en el ala, que dan esa coloración tan bonita a las mariposas. Y las mariposas, la gente no tiene asco, ¿cierto? La gente ve una mariposa y le parece hermoso. Pero yo sí. Lo que no sabe, ¿sí? Sí, yo no soy tan amante a las mariposas, la verdad. Ya asustico. Sí, no, a mí las de mariposas no es que yo diga, ay, tan bella, no. Sí. No, yo lo que iba a decir es porque mucha gente tiene asco a veces de un zancudo que no necesariamente se alimenta de sangre, algunos son fitófagos, se alimentan del líquido de las plantas, pero tiene asco tiene fascinio por mariposas, que esas sí muchas veces se alimentan de excrementos. Entonces lo que iba a decir es que hay esa relación en el mundo de insectos, ¿cierto? De que cuando uno conoce un poquito más su biología, uno descubre... Venga, profe, no, ¿cómo así? Sí, hay mariposas sí, que se alimentan de excremento. Claro, usted... Les encanta. Y hasta de cuerpos en descomposición, ¿cierto, profe? Y de cuerpos en descomposición, sí, de peces podridos, ajá, totalmente y uno podridos. feliz, ay, se me puso Tan en la linda, manito. no. Ay, o la típica reunión romántica, ay, mire, se la Le pasa de pasa mano la en mano, mariposa. sí, la mariposa, lo más de tierno. Sí. Profe, a propósito de lo que estamos hablando de los insectos, me gustaría saber si nosotros podremos encontrar insectos endémicos, o sea, que sean propios de nuestro territorio, en este caso del departamento de Caldas o de Manizales. Sí, y tenemos insectos endémicos de los Andes y hay algunos registros de insectos sí, que están solo acá en Manizales. Wow. y que son realmente pues muy especiales para nosotros. ¿Cuántas ¿cierto? especies podemos tener acá en Manizales? De insectos en general. Ahí sí es que los insectos son tan numerosos, son millones de especies, entonces realmente es el grupo más grande en número de especies, entonces son incontables y lo que pasa es que realmente nos faltan muchos estudios, trabajan con taxonomía, que es la ciencia de la clasificación, para poder identificar los insectos, por ejemplo, de Manizales. Nosotros conocemos muy poquito, yo diría que no conocemos ni siquiera el 10% de lo que hay acá. Entonces, dar un número es realmente difícil cuando uno sabe que nosotros no conocemos lo que tenemos, ¿cierto? Profe Lucimar, cuando uno habla de mamíferos, de grandes mamíferos, cuando uno habla de aves, digamos que hay más datos, hay tal vez una percepción mucho más carismática, entonces la gente puede invertir para cuidar el jaguar, invertir para cuidar el oso de anteojos. ¿Cuál es el estado? Uno se cuidará un insecto. De los insectos, ¿cuáles son esos retos de supervivencia que tienen hoy? ¿Cómo los estamos afectando? Y le pongo ahí una adenda, ¿qué efecto tiene para nosotros que, por ejemplo, muchos de esos insectos dejen de estar ahí? Muy buena pregunta. Realmente los insectos, como les decía, ellos son muy numerosos y muchas especies ya han pasado por un proceso de extinción sin antes conocerlas. Entonces, claro, cuando nosotros hablamos de insectos, estamos hablando de un grupo. Si contamos todas las especies del mundo, de plantas, mamíferos, aves, nosotros vamos a ver que los insectos siguen siendo el 70% de todos los seres vivos. Entonces, eso quiere decir que realmente nos falta mucho por conocer. Entonces, ¿qué sucede allí? Si yo trabajo con aves o si yo trabajo con mamíferos, el número de especies es mucho más reducido que el número de insectos. Y además, por el porte grande, eso hace con que los estudios de acceso a esos especímenes sean mucho más fáciles, o sea, el hallazgo, ¿cierto? Es mucho más fácil. Entonces, cuando yo trabajo con insectos, realmente son a veces especies diminutas que pueden habitar diferentes ecosistemas. Un árbol para un insecto puede ser un ecosistema increíble, ¿cierto? Porque dependiendo del tamaño, allí puede estar diferentes especies de insectos, diferentes. Y ya cuando uno imagina un mamífero, una ave, es muy distinto. Los insectos, ellos, entonces, en ese sentido, muchos de ellos han desaparecido, pero hay otros que están en ese proceso evolutivo, ¿sí? Adaptándose a las condiciones actuales.
Pero ¿qué pasa con los insectos y por qué son tan numerosos? Ellos tienen unas características únicas, como por ejemplo, los insectos, ellos tienen una reproducción demasiado eficiente, mientras un mamífero está, o como por ejemplo nosotros seres humanos, ¿cierto? Yo siempre hablo con mis estudiantes, mientras nosotros demoramos 9 meses para tener un hijo, y si no va bien gemelito, ¿cierto? 9 meses, un insecto en 2 meses colocó 60, 600, o sea, 60, 100, 200, 600 huevos. Entonces usted imagínate cómo es pues estudiar o hasta controlar ese grupo tan grande. Entonces, ¿qué pasa? Los insectos tienen una reproducción, las mariquitas, ellas pueden colocar 600 huevos, un zancudo también puede colocar hasta 600 huevos. Entonces eso hace con que sean poblaciones demasiado grandes, y también cuando están así expuestos a algunas situaciones de fenómenos naturales o alguna situación que sea negativa para su existencia, algunos pueden desaparecer, pero otros que son más resistentes pueden sobrevivir. Y ese es el fenómeno también que sucede con los insectos de resistencia. Los que resisten consiguen reproducir otra vez y generar una descendencia fértil que también va a ser resistente. Y es por eso que los insectos están ahí. Yo creo que es muy posible que todas las especies pasen por ese proceso de extinción, pero los insectos, algunos grupos pueden sobrevivir a fenómenos muy catastróficos. Imagínese la conversación del macho y la hembra de mariquita, ¿cómo les fue? Y no, hoy fue un día de mucho trabajo, 600. 600, pero 600 con huevos. eso que está diciendo la profe Lucimar, lo que entiendo entonces es que los insectos son muy resilientes, incluso mucho más resilientes que el ser humano, que siempre hablamos de las cucarachas, que son las que pueden sobrevivir después de una bomba atómica, sí, pero según eso también hay muchas otras especies de insectos que también pueden hacerlo. Qué horrible las cucarachas, ¿no? No, son bonitas. Mentira, no son bonitas, pero son importantes. Aunque la profe Lucimar diría que son bellísimas. Yo las amo, ¿Sí? amo las cucarachas. Me parece un insecto increíble. Porque nosotros siempre que hablamos de las cucarachas y que nos representa un poquito de asco, estamos hablando de una sola especie, que es la periplaneta americana, que es esa que a veces habitan casas o habitan lugares en donde hay alimento que para ellas está en exceso. ¿Qué sucede? Hay otras cucarachas lindísimas, hermosísimas en los bosques y que uno no conoce, verdes, hay rosada, hay cucaracha rosada y la gente no conoce porque está pendiente de la periplaneta americana. La periplaneta americana es una especie que recibió ese nombre, pero realmente ella no es de América, ella viene de África, pero es una especie que ella ganó las ciudades, porque nosotros en las ciudades producimos demasiada materia orgánica y nosotros estamos siempre produciendo mucha basura. Y tenemos que pensar que los insectos están aquí desde antes de nosotros, fuimos nosotros construyendo las ciudades que ocupamos el espacio de ellos. Entonces hoy hablamos de las cucarachas, pero somos nosotros que estamos dando alimentos en exceso para esa especie que es cosmopolita, habita muchas regiones del mundo. Y entonces, claro, ella encontró una oportunidad para reproducir, generar descendientes fértiles y además tiene una resistencia muy grande a insecticidas y por eso entonces tenemos las cucarachas ahí habitando las ciudades. No, que le iba a preguntar muy rápidamente cuántas especies de cucarachas hay. Ah, bueno. ¿Cuántas especies de cucaracha hay? Yo creo que hay por ahí 200.000 especies de cucaracha. 200.000, por Dios bendito. O sea, casi la mitad de la población manizaleña. Especie, no estoy hablando de individuos, ¿cierto? Sí, de especies. De especies, no, por eso, la mitad, en especies la mitad de la población de Manizales. Sí, una diversidad genética increíble. Bueno, hay cosas que a mí, profesora Lucimar, me ha encantado, y es cuando veo los documentales de insectos. A mí me gusta mucho cuando muestran como esa lucha de supervivencia de un insecto u otro, digamos todo el tema de la cadena alimenticia, como un insecto se come al otro, cómo ponen sus trampas y digamos que he tenido la posibilidad en mi casa, llegan muchas libélulas por ciertas épocas del año y una vez tuve la posibilidad de ver un enfrentamiento entre una libélula y una araña. Le puso su buena telaraña, la cazó
y yo veía a esa araña, mejor dicho, cómo agarraba esa libélula con esa sal. Y yo parecía en realidad viendo un documental de Nat Geo en vivo y en directo. Y yo le quería preguntar a la profesora Lucimar, ¿cuál ha sido, digamos, esa anécdota que usted haya tenido la posibilidad de vivir viendo ese enfrentamiento entre esos insectos que habitualmente usted está en observación con ellos? Ajá, pues hay muchos enfrentamientos que son espectaculares, ¿cierto? Hay unos insectos, unos escarabajos que son muy territorialistas y tienen cuernos muy grandes. Realmente la hembra es quien selecciona al macho. Entonces, a veces machos de colores o con cuernos, ellos las hembras pueden seleccionarlos, ¿sí? Pero esos machos muchas veces tienen esos cuernos así, no es tanto por el tema de la selección de la hembra, sino más bien por pelear con los machos, porque quien gana la pelea es el que queda con la hembra, o sea, ella escoge el que gana. Entonces es fantástico. Lo otro que me parece muy lindo es que los insectos depredadores, ellos en ocasiones tienen la capacidad de percibir toxinas y ellos, si algunos insectos son de sabor amargo, ellos medio llegan a tocarlo, pero cuando sienten el sabor lo botan, o sea, no les gusta el sabor y son capaces de seleccionar su presa. Entonces me parece muy bonito ver eso en campo también. Se nos acaba el tiempo, pero uno quisiera seguir hablando de insectos aparte que se le nota la pasión por esa vaina, que se la pega a uno. Sí. Termina siendo uno una cucaracha, pegadito de ella. No. Pues ella es la profesora Lucimar Gómez Díaz, profesora de la Universidad de Caldas, doctora en entomología. Profe, gracias por estar con nosotros. También hoy que tuvimos un día muy científico aquí en el Vespertino con 2 mujeres científicas que hacen su trabajo de ciencia en Colombia. Gracias por contarnos de su historia y de esas investigaciones de cosas que tenemos al lado y no conocemos. No sé si se lo dijeron ayer, pero tarde pero llega. Feliz día de la mujer científica y de la niña, que ayer a propósito estuvimos hablando de ese tema y que es muy importante tenerlas a ustedes que nos dan ese panorama y nos ilustran con todo lo que hacen en términos de la ciencia. Gracias, profe Lucimar, por estar con nosotros. Muchas gracias por la oportunidad y pues feliz de compartir con ustedes. Muchas gracias.